Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el estudio, la clase bíblica de hoy domingo de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Nuestros pastores, Jorge Ortiz y la pastora Wanda Meléndez. Mi nombre es pastora asociada Lourdes Lugo y me tocó el privilegio de hablar hoy acerca de esta clase que vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu. Esperamos, ¿verdad?, que sea de edificación. Vamos a estar en una oración para comenzar el estudio. Señor Padre amado y Dios Todopoderoso, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, tú que eres nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero, Señor, a ti vamos en oración, Señor, pidiéndote, Padre amado, que cada persona que pueda escuchar, Señor, que pueda a través de las redes sociales poder entrar y escuchar esta clase, Señor, sea de edificación. Señor, llena nuestros corazones, Señor, de la paz y del gozo que solamente tú nos puedes dar. Ayúdanos a entender, llénanos de sabiduría, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, la palabra de Dios, la palabra de vida. Le damos gloria y honra al Señor siempre porque solo Él la merece. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que me uses, Señor, en este momento para dar esta clase, Señor, Padre Santo, que yo pueda, fui edificada estudiando la clase, Señor, gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y cortante, Señor, para los dos lados. Antes de llevar esta palabra, nosotros las estudiamos, Padre, y tú nos edificas a nosotros también. Gracias, Señor, por ella. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos que están conectándose, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Francisco, Dios te bendiga. Francisco Vázquez, Dios le bendiga. Vamos a comenzar la clase de hoy, es la lección 13, el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando acerca del bautismo en el Espíritu, ¿verdad? La obra principal del Espíritu Santo es dar poder para hacer manifiesto, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu es una evidencia física que se manifiesta y puede darse, es un don, o sea, no, es de parte del Señor, es un don de Dios. Pídalo en oración, es una promesa que el Señor nos ha dado, es poder de Dios para su iglesia, para su pueblo. Después de ser convertido, ¿verdad?, esta sería una evidencia física del poder del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya, santo y poderoso es nuestro Dios. Vamos a estar en el libro de Hechos, el capítulo 1 y el capítulo 2. La verdad central: Dios dio el Espíritu Santo para que cada creyente en Cristo pueda ser lleno de poder. Aleluya. Que no es con nuestra fuerza, ¿verdad?, sino con el poder de Dios, la gracia de Dios en nosotros. Versículo clave, Hechos 2:29. Porque para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, esta promesa es para todos los que el Señor ha llamado. En este estudio vamos a estar, ¿verdad?, enseñando en las Escrituras sobre la venida de la profecía del Espíritu Santo cumplida en Hechos 2, las promesas de Joel repetidas por Pedro. No era solo para la gente de la época de Pedro, sino también para los cristianos de este tiempo. Todavía esa promesa está en que el Espíritu Santo de Dios estará en nosotros, y hay la promesa de que seremos bautizados en el Espíritu. Procurar el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar hablando, ¿verdad?, porque cuando venimos a los pies de Cristo tenemos que perder ese miedo, y muchas veces tenemos miedo de tener algún tipo de manifestación a través del Espíritu Santo, porque no somos enseñados, porque no se nos enseña muchas veces
cómo es la manifestación del Espíritu Santo en un cristiano que ya ha aceptado a Cristo como su Salvador y que tiene el poder de Dios en sí, el Espíritu Santo que mora en nosotros. En las fiestas del Pentecostés, damos gloria a Dios, ¿verdad? En esa celebración de las fiestas del Pentecostés, se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo como se describe en Hechos 2 del 1 al 4. Ahí vamos a estar estudiando más ahorita cómo fue que se manifestó. La mayoría de nosotros, ¿verdad?, ya conocemos la manifestación del Espíritu Santo de Dios en Hechos, pero vamos a estar leyendo ahorita acerca de ese tema. Juan el Bautista mencionó por primera vez este acontecimiento en Mateo 3:11. En Mateo 3:11, ¿verdad?, dice que fue bautizado en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, porque Juan había venido a bautizar en las aguas, pero la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo solamente lo puede dar Dios y es a través del Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Hablando de Jesús como aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Juan 14:26, Jesús profetizó su discurso sobre esta promesa, diciendo a los discípulos que el Consolador, el Espíritu Santo, les sería enviado por el Padre. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo que es enviado por el Padre? Era el de enseñar, el Consolador, como les habló el Señor Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviaría, nos enseñaría y nos recordaría lo que ya habíamos aprendido. Aleluya. Poderoso es Dios. A veces solemos hacer promesas y por X o Y razón pues no las podemos cumplir, no las cumplimos, ¿verdad? Aunque tengamos los mejores deseos las mejores intenciones para cumplirla. Pero cuando Dios hace una promesa, siempre se cumple. Porque Él no miente, todo en Él es verdad. Él es verdad. Así que cuando Él hace una promesa, Él la cumple. Aunque tengamos que esperar quizás mucho tiempo para ver esa promesa cumplida, ¿verdad? Pero Jesús prometió que seríamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Jesús había prometido que el Padre enviaría el Espíritu Santo y le dijo a sus discípulos que esperaran. Qué difícil se nos hace esperar, ¿verdad? Qué difícil es esperar, pero tenemos que aprender a obedecer y a esperar cuando muchas veces tenemos que esperar, ¿verdad? Nos ponemos un poquito ansiosos, pero tenemos que esperar a que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad?, haga cumplir la promesa. Si Él prometió, Él cumple. Nos toca a nosotros esperar. Saludos, Pastor David Jado. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Jado. Lucas escribió el libro de Hechos a un hombre llamado Teófilo, su amigo y posiblemente un creyente gentil, ¿verdad?, de alto rango. En Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, que concluye con la ascensión de Jesús y la reunión de sus discípulos en Jerusalén. O sea, concluye cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad?, y le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que se reúnan y esperen la promesa. Aleluya. Isaías, mi amor, Dios te bendiga. Qué bueno, Isaías está en el cuarto cogiendo la clase. Me trancó la puerta y todo para que no lo moleste. Ay, santo. Y esperando, es la continuación, Lucas es la continuación del libro de Hechos, ¿verdad?, donde Jesús sube a los cielos y entonces los discípulos se quedan esperando la promesa del Señor, buscando de Dios y esperando el don prometido. Era el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque Él le había dicho, esperen, que es mejor que yo me vaya porque va a venir un consolador. Aleluya.
Santo es Dios. Exploremos las enseñanzas bíblicas del bautismo del Espíritu Santo, una experiencia única que nos empodera y es posterior a la salvación. Fue anunciada y recibida en la iglesia primitiva y está disponible para todos los creyentes hoy. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? Podemos ver, no es la regla, porque aún la Biblia nos habla de un acontecimiento donde se manifestó el bautismo del Espíritu Santo a unos gentiles, que fue en la casa de Cornelio, ¿verdad? Pero es como casi siempre primero es la salvación y luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Pero Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y como ese don es de Dios, nosotros no ponemos el tiempo ni podemos regular. Tú aceptas al Señor primero y después recibes el don. Es lo regular. Pero podemos ver en la historia de Cornelio que él y su familia tuvieron el bautismo del Espíritu Santo oyendo solamente la palabra que se les fue llevada, amén, el mensaje de parte del Señor. Así que nosotros lo que tenemos que estar es presto al Espíritu Santo de Dios, que muchas veces y en muchas ocasiones aún nosotros los cristianos a veces estamos en tantas situaciones diarias, en tantos compromisos y dejamos de prestar atención a esa voz del Espíritu Santo. Y muchas veces la manifestación del bautismo del Espíritu Santo no se da en algunos cristianos, no porque no tengan, no porque no sean salvos, no porque Dios no los ame, es porque quizás la timidez, quizás no prestar atención a cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad? Para ser bautizado. Por eso es bueno que nosotros oremos y le pidamos al Señor ese don y esa promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, perdón. Se anuncia el bautismo en el Espíritu. Se les ordenó esperar. Hechos 1, del 4 al 5. Vamos a estar leyéndolo. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén, aleluya. Esperar se nos hace difícil, más si estamos esperando por un acontecimiento que anhelamos, ¿verdad? La resurrección de Jesús seguramente para sus discípulos era algo anhelado, ¿verdad? Ya ellos esperaban continuar con la tarea de anunciar a otro la buena nueva de que Él estaba vivo, pero Jesús le dijo que tenían que esperar. Imagínate esa situación, que nosotros estemos en una manifestación y que el Señor nos diga, espera, no lo digas. Isaías, Dios te bendiga. No espera, y nosotros tenemos que ser obedientes y esperar, porque el Señor sabe todas las cosas y el Señor sabe cómo se va a manifestar o cómo va a pasar lo que Él quiere que pase, ¿verdad? Siempre estamos en los planes del Señor. Amén. Después de su muerte y resurrección, Jesús apareció múltiples veces con su cuerpo resucitado en un periodo de 40 días. Lo leemos en Hechos 1:3. Durante una de esas ocasiones, Jesús se sentó y comió con sus discípulos para instruirlos. Que le iba a instruir de lo que habría de pasar. ¿Amén? En vez de enviarlos inmediatamente al ministerio, primero los llamó a un tiempo de espera. Les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La esperanza de la venida del Espíritu es uno de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Isaías 32:15,
Isaías 32:15 dice que haz que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo de lo alto. Y podemos ver en Joel 2 del 28 al 32, ¿verdad? Donde Joel dice que se derramará de mi espíritu, o sea, hablando el Señor, se derramará de mi espíritu en toda carne, en los hijos y las hijas, que los hijos y las hijas profetizarán, los ancianos soñarán, los jóvenes verán visiones, los siervos y en los siervos y en las siervas será derramado mi espíritu. O sea, que en estos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, Dios te bendiga, Samuel, te extrañamos hoy en la iglesia, esperamos verte el domingo, si Dios lo permite, aleluya. En estos tiempos, el Espíritu Santo de Dios no es solamente para algunas personas, el Espíritu Santo de Dios es para todos, para todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa o un don que se le ha ofrecido a todo aquel creyente. Amén. Así que todos podemos tener el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, perdonen. Vemos aquí, ay Edwin, Dios te bendiga, bendecido, bendiciones a todos, Dios es bueno, Dios es buenísimo, todo el tiempo, Dios es bueno, bueno, bueno. Como dicen por ahí, malos somos nosotros. Ay, santo. Pero el Señor es bueno en todo el tiempo, ¿verdad? Siempre tenemos que estar agradecidos del Señor, aleluya, y de todas sus promesas. Vamos a estar leyendo, se promete el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 1, del 6 al 8. Aleluya, Dios es bueno. Recordando que este es la escuela bíblica de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27 K13 en Santa Juanita, nuestro pastor Oli Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Hoy teníamos un acontecimiento en la iglesia y por eso la clase pues se está dando ahora en la noche. De hecho hubo una adoración preciosa donde pudimos ver, ¿verdad?, y sentir el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Aleluya, poderoso es el Señor. Vamos a estar leyendo en Hechos 1 del 6 al 8 y la palabra se lee. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea, el Señor le estaba diciendo aquí, le estaba diciendo a ellos: no nos toca a nosotros, ¿verdad? Las cosas de nuestro Padre no nos toca a nosotros, no nos toca a nosotros saber los tiempos. A nosotros nos toca, ¿verdad?, ir y hablar lo que el Señor nos ha dado, testificar lo que el Señor nos ha dado. Recibimos el poder, ¿verdad?, del Espíritu Santo de Dios para que seamos testigos, y empieza por Jerusalén. O sea que era de Jerusalén en adelante donde se iba a manifestar el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya el Señor tenía un plan. Sabemos que que estos acontecimientos de hecho fueron en las fiestas de ay Dios mío, las fiestas del Pentecostés, perdón. Y entonces no es de Pentecostés, ahora mismo se me fue la palabra, pero se dio esta manifestación en una fiesta donde estaban reunidos todos los judíos, los israelitas, y habían venido personas de otros lugares a estar allí en la fiestas de Pascua, perdonen, estar allí en las fiestas. Y entonces vamos a poner un ejemplo: yo nací en Bayamón,
pero vivo en Santurce, y ese día pues vengo de Santurce a Bayamón porque quiero celebrar, ¿verdad?, esas fiestas que son tradicionales para los de Bayamón. Pues vengo ahí, y así sucedió ahí, así sucedió en ese lugar. Las personas que habían nacido o que eran de padres de descendencia judía, pues entonces estaban esparcidos, pero en las fiestas de Pascua llegaban hasta ese lugar, llegaban hasta Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua, y eso era lo que estaba pasando en ese lugar. ¿Okay? Entonces por eso el Señor les dice que van a empezar desde Jerusalén, porque ya el Señor tenía un plan para su pueblo. Aleluya. Vamos a estar entonces leyendo. Ahora estuvimos leyendo del 6 al 8, Hechos 1 del 6 al 8. Los discípulos tenían preguntas. Toda su vida habían esperado la venida del Mesías, que era el tema de tantas profecías del Antiguo Testamento. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y su expectativa era que cuando viniera el Mesías, Él los libraría del dominio extranjero y establecería su reino en la tierra. Si bien podemos encontrar eso difícil de entender, debemos recordar que ellos no estaban viendo la expectativa completa de la profecía, no como nosotros, que nosotros en este tiempo, ¿verdad?, podemos entender esto, que el Mesías habría de venir y moriría en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ya nosotros, ya está escrito en la Biblia, ya nosotros podemos, ¿verdad?, entenderlo, pero ellos quizás en ese momento no podían entender cómo su Mesías, el Rey que los libraría del Imperio Romano, del dominio del Imperio Romano, pues había muerto en una cruz, y aunque vieron que Él resucitó, ¿verdad?, vieron poco a poco cómo se fue dando todo lo que Él les había hablado anteriormente, y lo entendieron, pero poniéndonos en el lugar de ellos, en el momento ellos no lo podían entender. A medida que leemos los evangelios, podemos notar que los discípulos a veces lucharon por aceptar o incluso comprender las verdades de Jesús, las verdades que Jesús compartió. Después de que resucitó de los muertos, lo vemos enfrentándose al mismo tipo de luchas. Cuando Jesús le dijo que esperaran la profecía del Espíritu Santo, los discípulos plantearon su interrogativa: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estos hombres judíos esperaban que Jesús emprendiera un movimiento para derrotar a los poderes de los políticos en ese tiempo. Y después de su muerte y resurrección, esta preocupación aún estaba en su mente, incluso cuando Jesús se mostró como el Cordero resucitado que había sido inmolado, que lo había hablado Isaías, recordamos, ¿verdad? Todavía tenía la idea de Él como el Rey conquistador. Todavía ellos en su mente tenían la idea de Jesús como un Rey conquistador. Yo me imagino que ellos pensaban que iba a venir preciosamente vestido con una corona, iba a derrotar a los romanos y iba a establecer su reino. ¿Ven? Eso es la mente humana, pero no era la mente del Señor, ¿verdad? Había unas cosas que tenían que ser cumplidas primero. Jesús volvió a centrar la atención de sus discípulos en la tarea que tenían entre manos, recordándoles dos cosas. Primero, si bien el Padre todavía tenía planes para restaurar el reino de Israel, a ellos no les correspondía saber el tiempo específico de ese plan de Dios. Tal plan no iba a ocurrir en ese momento. Segundo, en vez de enfocarse en lo que no podían saber, los discípulos necesitaban una nueva expectativa. Un poco de tiempo se les asignaría una tarea particular y urgente: compartir el Evangelio, y como resultado recibirían el empoderamiento del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Este testimonio no solo ocurriría en una área inmediata, sino en toda la región y de hecho en todo el mundo. Este poder
movilizaría el Evangelio en la era de la iglesia. Aleluya. Como estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? A veces hay un periodo, ¿verdad? Donde el Señor establece unos periodos y a veces trayéndolo, ¿verdad? Al tiempo que estamos viviendo en la iglesia, a veces llegamos a una iglesia y queremos rápido tener este ministerio, cuando podemos ver en estas escrituras donde primero se nos enseña, como Él enseñó a sus discípulos, primero le enseñó. Y yo me imagino, poniéndome en el lugar de los discípulos, pues Jesús resucitó, ascendió a los cielos, ahora me toca a mí ir a hablar la palabra, pero no era como ellos querían que fuera, no es como nosotros queremos que sea. Nosotros tenemos unos deseos de servir al Señor, pero no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor, y el Señor sabe todas las cosas. Y entonces una de las cosas que tuvieron que aprender los discípulos aquí y tenemos que aprender nosotros en este tiempo es a esperar el tiempo del Señor, que no es pues yo canto y yo llevo 3 meses en la iglesia y todavía no me he bautizado en las aguas y quiero cantar. Eso puede pasar porque el Espíritu Santo se mueve de una manera especial y el Señor, los pastores son los ángeles de la iglesia y son los que toman decisiones en ese aspecto. Pero por lo regular hay un proceso donde tú tienes que estar discipulado, donde tú pasas por ese discipulado, después del discipulado eres bautizado en las aguas y después llevas un tiempo en el Evangelio, más o menos como 6 meses después de ser convertido. Entonces se te puede empezar a mirar para ciertas tareas en la iglesia donde tú puedas ir creciendo poco a poco hasta que el Señor decida entregar un ministerio. Amén. Así que tenemos que ser pacientes, tenemos que ser obedientes, y si el Señor dice que esperemos, tenemos que esperar. Porque como resultado vamos a ver el empoderamiento del Espíritu Santo en nosotros y vamos a poder ver la manifestación física del Espíritu Santo en nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es otra cosa que muchas personas esperan, ese bautismo del Espíritu Santo ya. Ay, pero es que yo no hablo lengua, es que a mí no me pasa nada. Espere, hermano, deje que el Señor trabaje con su corazón, deje que el Señor trabaje con usted. En algún momento, cuando usted menos lo espere, usted va a ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y cuando eso pase, entonces tiene que estar presto siempre al Espíritu para cuando el Espíritu Santo quiera ser manifiesto. Amén. Porque hay personas que piensan que eso pasa una sola vez y ya. No, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu se presenta cuantas veces el Señor quiera. Es un don del Señor y lo presenta cuantas veces Él quiera para edificar la iglesia. Los creyentes son bautizados en el Espíritu, llenos del Espíritu. Vamos a ir entonces ahora, vamos a pasar a Hechos 2, del 1 al 4. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Acerca del día del Pentecostés, vamos a ver cómo fue esto del día del Pentecostés, que es tan hermoso, porque mire, todos esperamos que las iglesias se manifieste el Espíritu Santo, pero mire, mientras la iglesia no esté unida, unánime, en un mismo sentir, no se va a manifestar de la manera tan hermosa como se manifestó en este lugar. Así que nosotros tenemos que estar siempre pendientes y tenemos que estar, como nos estaba hablando el predicador de hoy, tenemos que estar en mutuo acuerdo, somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar todos en un mismo sentir para que el Espíritu Santo de Dios se pueda manifestar y nosotros poder ser bautizados en el Espíritu. Aleluya. Vamos a leer 2 del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. O sea, cada uno de ellos pudo sentir ese viento recio que sopló fuertemente en esa casa, ¿verdad? Y ellos pudieron, cada uno de ellos recibieron lenguas repartidas,
como de fuego, y cada una de ellas fue sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Todos sabemos que esto pasó, ¿verdad? Esta manifestación del bautismo del Espíritu Santo pasó porque, como estábamos explicando, estaban en una fiesta de Pascua donde habían judíos que se habían criado en otros lugares y hablaban otros idiomas, y Dios permitió que se manifestara el mensaje del Señor en diferentes lenguas para que todos pudieran entenderla, y de aquí es lo que dice que se movilizaría el Evangelio por todo el mundo y que empezaba la era de la iglesia, ¿verdad? Porque todo el mundo pudo entender el mensaje que allí se llevó a cabo. Dios siempre cumple sus promesas. 10 días antes, los discípulos habían visto cómo una nube se llevaba a Jesús de ellos. Recuerden que esto pasó después que Jesús ascendió a los cielos. 10 días después fue que pasó esta manifestación del bautismo del Espíritu. Durante el tiempo intermedio, ellos perseveraban, escuchen, durante el tiempo intermedio entre el que el Señor descendió a los cielos y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estuvieron perseverando. ¿Qué es perseverando? Constante, unánimes, todos unidos en oración y ruego. Tuvieron una especie de reunión de trabajo. Aleluya, santo. Eso yo lo leí y yo dije, wow. Obramos para el Señor, trabajamos para el Señor, y ese perseverar en el Señor y ese orar y mantenerse en el Señor es un trabajo que hacemos para el Señor. No es para nosotros alardearnos, no es porque vamos a recibir una paga, no es porque somos los más lindos, no, es porque estamos trabajando para el Señor, y trabajar para el Señor también cuesta trabajo, y tenemos que perseverar hasta alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque nosotros no nos podemos sentar y esperar que Dios lo haga todo. Dice David Hado, esa iglesia recibió el poder y rápido comenzaron a llevar el mensaje de salvación, y el Señor añadió, aleluya, gloria a Dios. Así mismo es. Esa iglesia se movilizó, como dijimos anteriormente, se movilizó el Evangelio y empezó la era de la iglesia, aleluya. En Hechos 2 comienza, déjame ver si se me quedó algo aquí, pero no hay un registro de que alguien pensara que estaba perdiendo el tiempo al seguir las instrucciones de Jesús y esperar. Señores, no perdemos el tiempo. Mientras esperamos, recibimos el gozo del Señor, las bendiciones del Señor, crecemos, maduramos espiritualmente, nos llenamos de su poder y de su gloria, podemos tener experiencias para testimonio mientras llega lo que el Señor tiene para nosotros. Aleluya, gloria a ti, Señor. Hechos comienza describiendo el día del Pentecostés. Jesús le había dicho a sus seguidores que esperaran al Espíritu, y encontramos en el versículo 1 que obedecieron a las palabras de Jesús. Estaban juntos esperando y orando. El derramamiento prometido del Espíritu sucedió repentinamente, como lo describe Lucas. Tenga en cuenta que ese acontecimiento sobrenatural impacta al mundo natural, incluyendo los que oyeron, los que vieron y las personas que hablaron acerca del tema. Qué bonito esto. O sea, tenemos que tener en cuenta que todas las manifestaciones de parte del Señor en obediencia, obedeciendo a nosotros, de momento hay un de repente del Señor, hay una manifestación, y eso no queda ahí. Eso, el que lo oyó, lo va a hablar. El que lo vio, lo va a hablar y lo va a comentar, y en la época en que estamos hoy en día, que están los celulares, se va a ir viral, ¿verdad? Como hemos visto muchas veces, y las personas lo van a seguir hablando de generación en generación, el acontecimiento que pasa cuando estamos todos unánimes y viene el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros todavía, 800 años, esa expresión es fea, 1000 años después,
nosotros todavía estamos hablando de ese acontecimiento del día del Pentecostés. Amén. ¿Por qué? Porque alguien lo vivió, alguien lo escribió, Lucas lo estudió, hizo sus averiguaciones, y todo, ¿verdad? A través de la Biblia lo leemos y lo entendemos. Y nuestro espíritu y nuestra fe nos hace creer en que eso pasó, en que eso fue así y que será manifiesto también en estos tiempos. En estos tiempos, como dice Joel, nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros jóvenes, los siervos, todos, desde la alta curnia, como podríamos decir, hasta el más pobre puede experimentar la gloria de Dios, puede experimentar la salvación de Dios, puede experimentar la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo y puede experimentar el bautismo del Espíritu Santo, porque es un don y una promesa de nuestro Señor, de nuestro Creador. Aleluya. Vamos aquí, tenga en cuenta, comenzó en un estruendo como de un viento fuerte que llenó el lugar donde se habían reunido. Aleluya. Tenga en cuenta que era un sonido no de un viento real, era algo sobrenatural, lo dice la palabra. Entonces comenzaron a ver lo que parecían lenguas o llamas de fuego que descansaban sobre cada uno de ellos. Algunos pasajes de las Escrituras, como Éxodo, nos recuerda que el fuego y la luz son símbolos comunes de la presencia de Dios. Lo podemos ver, ¿verdad?, a través de las Escrituras, lo podemos ver en la salsa que ardía, ¿verdad? Era presencia del Señor. En muchos textos, aquí citan uno como, si me estoy cortita el tiempo, se los voy a dar de asignación, yo siempre les doy asignación, Éxodo 3:2. Pueden leer después de la clase para que vean una de las representaciones del fuego como símbolo de la presencia de Dios. Estas señales no eran en sí mismas el bautismo pentecostal, el don del Espíritu, más bien lo precedieron y no se repitieron en relatos posteriores. Después de estas poderosas señales, la gente comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. No hablaban inconscientemente sin pensar, usaron sus lenguas y mentes, pero las palabras vinieron del Espíritu. Luego de esto, ¿verdad? Sí, seguían hablando en lengua, pero conscientemente de lo que estaban hablando. En el día del Pentecostés, los creyentes recibieron poder para el ministerio de vigorizar la predicación del Evangelio para el cumplimiento de la gran comisión, como dice nuestro hermano pastor Jaro. Ese mismo empoderamiento del Espíritu Santo está disponible y es necesario en cada creyente en estos tiempos. El domingo de Pentecostés nos recuerda la importancia de buscar y recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, al igual que en el día del Pentecostés. Fíjense que aquí es interesante cómo el libro nos dice que es importante porque es una manifestación, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia física inicial que es de hablar lengua. Amén. Carmen Aponte, Dios te bendiga. Carmen, Dios te bendiga. Un abrazo y un beso. Espero que te estés recuperando chévere para tenerte pronto en los estudios. Isaías te anhela. Gracias, Señor. Ahora vamos a estar en Hechos 2, 5 al 13. 5 al 13. Mire, ¿verdad? Hay que gozarse en el Señor. Hay cosas que, ¿verdad?, ameritan seriedad, pero cuando estamos en el gozo del Señor y cuando estamos en paz, nos tenemos que gozar en el Señor. Carmen Aponte es nuestra superintendente de escuela bíblica y ella pues ha estado dando las clases, pero hoy pues me tocó a mí y ella pues sabe delegar también. Ella nos mantenemos en oración porque ella fue operada el viernes y la tenemos ahí que está oyendo el estudio, así que ella me corrige cualquier cosita que diga mal diría, ella me corrige. Dios te bendiga, Carmen, recupérate pronto. Amén. Vamos a estar en Hechos 2, de 5
al 13. Ok. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos, y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en otras lenguas, cada uno de nuestras lenguas en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitaban en Pesapatoni, en Judea, en Capadocia, en el Montón y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en otras regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélicos, retendense y árabe, les oía hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, como si estuvieran borrachos. Amén. Así que a menudo pensamos que el Pentecostés comenzó el día en que el Espíritu Santo fue dado. Sin embargo, el Pentecostés era una fiesta ya establecida en el calendario judío. Es importante que Dios usó los marcos existentes, realzando conforme cumplía su plan de redención. La muerte y la resurrección de Jesús ocurrieron durante la Pascua, cumpliendo la promesa de un cordero que quitaría el pecado del mundo. 7 semanas después, Dios aprovechó la ocasión del Pentecostés, cuando mucha gente se reunía en Jerusalén, para enviar el Espíritu Santo que bautizaría a los creyentes. Santo Dios es perfecto. Todo es en el orden del Señor. Todo es en el tiempo del Señor. Y Él tenía un marco perfecto para hacer lo que el Señor había establecido, para que fuera el plan de redención de la humanidad. Así que todo esto estaba pasando según Dios así lo estableció. Este derramamiento ocurrió el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El Pentecostés era una celebración de la cosecha de granos para el pueblo judío, cuando asombrosos que Dios elegiría una fiesta de la cosecha para enviar el don del Espíritu Santo y el marco del comienzo de una nueva era de cosecha espiritual a medida que el Evangelio era proclamado. Muchos judíos viajaban a Jerusalén para la Pascua y se quedaban hasta que las fiestas del Pentecostés. Por esta razón, las calles estaban llenas de creyentes judíos durante este tiempo. Las fiestas de Pascua, del Pentecostés, sí. La multitud incluía judíos de otras naciones, por lo que se hablaban muchas lenguas, como explicamos hace un ratito. Estaban allí en Jerusalén por la fiesta, pero eran de diferentes idiomas, hablaban diferentes idiomas, pero todos escucharon las maravillas de Dios en su propia lengua. Como dijimos ahorita, ¿verdad? Era un propósito de Dios que cada uno pudiera ser captada la atención de cada uno de ellos en su propio idioma, porque para dar un ejemplo, si a mí por ejemplo, si me vienen a dar un mensaje de parte del Señor en chino, a menos que no sea a través de la lengua y yo tenga la interpretación, yo no lo voy a entender y no voy a recibir el mensaje. Pero aquí el Señor tenía un plan perfecto donde cada uno iba a hablar en una lengua que otros podían entenderla. Pero también, como humanos que son, ¿verdad? Pues había mucha gente que pensaba que estaban borrachos. ¿Qué le pasa a esta gente que está borracha? ¿Verdad? Pero no fue así. Ahí fue cuando Pedro comenzó a hablar. Y Pedro, cuando comenzó a hablar, pues ellos se dieron cuenta que era el poder del Señor, ¿verdad? Vamos a estar leyendo ahora capítulo 2, 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén,
Esto os sea notario y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Ahí salió Pedro, ¿verdad? Estos no están ebrios, solo vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Esto que está pasando lo profetizó Joel, fue lo que le quiso decir. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Esa es la profecía de Joel 2, 26, 28. Y de cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo produce cambios. No hay forma de que una persona que reciba el Espíritu Santo siga siendo igual. Siempre hablamos, ¿verdad?, que cuando aceptamos al Señor, pues hay unos procesos, pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios y nos dejamos llevar por ese Espíritu, tiene que haber cambios, hay cambios. Muchas personas, ¿verdad?, dicen, ay, pero qué diferente te ve. Son cambios, ¿verdad?, que son a través de esa manifestación de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. El Espíritu Santo produce cambios. Pedro, quien confrontó a Jesús en ocasiones y lo negó durante su juicio, recordamos aquel Pedro enojón, ¿verdad? Ahora Pedro estaba lleno de valor, no por su propia fuerza, ni por su personalidad testaruda, sino por el poder que había recibido a través del Espíritu. Esta vez predicó el Evangelio con autoridad, las palabras del profeta Joel para explicar a la multitud lo que estaba pasando allí. Él se puso al frente y dijo, no, esperen, aquí nadie está borracho, aquí estamos todos en el poder, bajo el poder del Espíritu Santo. Y les recordó al pueblo lo que había profetizado Joel. Después de los acontecimientos del Pentecostés, la multitud se preguntó qué significaba todo esto. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Pedro ofreció una explicación. Primero, disipó cualquier noción de que los que estaban allí era resultado de la embriaguez. El efecto del vino en tiempos bíblicos era débil, o sea, el vino no es como ahora que es fuerte, no era débil. Acuérdense que en ese tiempo, si vamos a la historia, pues no se bebía mucha agua porque estaba contaminada, y lo que hacían es que fermentaban las uvas, y eso era lo que bebían frecuentemente. Para los estándares modernos, y era poco probable consumir lo suficiente como para emborracharse. Tenían que beberse una villa completa para emborracharse. Ay, santo. Especialmente en público y a esa hora tan temprana. O sea, era ilógico que estuvieran borrachos. En estos tiempos, ¿verdad? Puede ser que a las 6 de la mañana encontremos a alguien borracho por ahí. Pero en ese tiempo no era lo usual. Primeramente por lo que le expliqué del vino. Y luego pues porque eran otros tiempos y otras costumbres. Luego Pedro citó al profeta Joel. Joel había anunciado que en los últimos días, cuando viniera el Mesías, Dios derramaría de su espíritu sobre las personas. Esto se refería a hombres, mujeres, jóvenes, viejos, ricos, pobres, como dijimos ahorita, sin excepción de personas. Solo querer ser salvo y querer tener el don del bautismo del Espíritu Santo y querer ser agradable a Dios. Oyendo siempre el Espíritu que nos dirige y nos enseña. Al dirigirse a la multitud, Pedro dejó claro que este sería el cumplimiento de la profecía de Joel. Además, el don continuaría siendo derramado a través de las generaciones hasta el regreso de Cristo. Amén. Así que podemos ver que esto es hasta que Cristo venga. Aleluya. Este derramamiento tiene una gran importancia. Antes de que viniera Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre la relativamente
sobre pocas personas con el fin de ayudarlas a realizar tareas específicas. ¿Verdad? Eso lo podemos ver en los hombres del Antiguo Testamento. Pero ahora, en los últimos días, el Espíritu es derramado libre indiscriminadamente. Todos los que sigan a Jesús pueden experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Este derramamiento está estrechamente relacionado con la evangelización, ya que empodera a los creyentes para predicar las buenas nuevas con mayor eficacia. Es un poder que adquirimos a través del bautismo. Vamos a ir rapidito para terminar a Hechos 2. Ay, no me he pasado. Muy bien, no lo puedo creer. Aleluya, gloria a Dios, santo y poderoso es el Señor. Damos gloria y honra, ¿verdad? Ahorita vamos a estar, antes de terminar, orando por ciertas cositas que tenemos que orar. Hemos pasado el día orando, pero no nos podemos cansar. Tenemos que seguir perseverando en oración. Aleluya. Vamos a estar en Hechos 2, 37 y 39. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepintaos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Cuando venga ese llamamiento del Señor para trabajar en la obra del Señor, estemos preparados, estemos empoderados. Aleluya. Quiero leerlo otra vez. Al oír esto se compungieron de corazón. El Espíritu Santo hizo el trabajo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano que me escucha, ¿qué tienes que hacer para recibir el don del Espíritu Santo? Solamente arrepentirte, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibirás el don que no tiene excepción de persona, una promesa del Señor, el bautismo en el Espíritu. Aleluya. Cuando Pedro presentó el Evangelio de manera clara y poderosa, su mensaje dio inicio del cumplimiento de la gran comisión que Jesús había dado a los discípulos días antes de decirle: id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto se encuentra en Mateo 28, 19, la gran comisión. En este día lleno de acontecimientos, los presentes de muchas naciones se habían reunido en Jerusalén y pudieron llevar el inmediato del mensaje de salvación a su propio pueblo. El plan de Dios estaba avanzando. Aleluya. La respuesta de Pedro es la esencia del llamado del Evangelio: arrepentaos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note el énfasis del arrepentimiento. Ahí comienza todo. Cuando dejamos esa vieja criatura, ese corazón duro, aleluya, y nos entregamos al Señor a través del arrepentimiento, Dios perdonaría misericordiosamente los pecados. Dios nos perdona, Dios es amor. Uno de los atributos del Señor y el principal y la verdad de Dios es amor. Él nos perdona nuestros pecados, nos restaura. Aleluya. Nuestra relación con Él cambia, nuestras relaciones con los demás cambian. Es la gracia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar en estos tiempos. Y el mensaje que en el Antiguo Testamento Joel lo habló y Pedro lo está repitiendo. No muy lejos, ¿verdad? Recibiremos el poder del Espíritu Santo de Dios y seremos bautizados. Esta expresión fundamental se refería a los gentiles. La promesa del Espíritu Santo estaba disponible hoy. Todos los que invocan el nombre de Jesucristo para ser salvos pueden recibir el don del Espíritu Santo. Así que si en el día del Pentecostés
El poder del Espíritu Santo cayó sobre 120 seguidores de Cristo. Quienes los rodearon vieron el empoderamiento y reconocieron que Dios estaba siendo glorificado. Dios continúa hoy empoderándonos. Él empodera a su pueblo, Él bautiza en el Espíritu Santo, Él incluye el don de lenguas en otras lenguas, la evidencia física de ese don. A menudo los cristianos oran por ser testigos efectivos de Cristo. Ore para que usted pueda ser testigo efectivo, para que lo sobrenatural de Dios sea en usted, se produzca en usted, ore por todos los dones. Todos podemos recibir ese regalo transformador de cambiar nuestras vidas, no importando lo que fuimos. Mire, hace 3 días yo no soy la misma que soy hoy, porque hace 3 días que llevo estudiando y hablando del Evangelio. Van a pasar 3 días más, yo no voy a ser la misma que hace 6 días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos transforma, y el Espíritu Santo, que fue dejado para enseñarnos y para guiarnos, nos va a ayudar en el camino. No dude, tenga fe, arrepiéntase de sus pecados, busque del Señor. Si no tienes una iglesia donde ir, la iglesia de Cristo Jerusalén los recibe con mucho amor. Allí vemos un remanente, ¿verdad?, que está allí trabajando y preparándose para el Señor. Tenemos capellanes, tenemos en estos momentos, ¿verdad?, tenemos que orar porque tenemos varias personas en la iglesia que han tenido que pasar situaciones que tenemos que pasar. El servir al Señor no nos quita cosas que pasan, ¿verdad? El estar enfermo no quiere decir como antes que estaban en pecado, no, estamos en un tiempo donde hay muchas enfermedades, muchas condiciones, muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios confiamos y creemos en la sanación, pero pasamos también por esos procesos. El Señor lo único que nos promete cuando nosotros aceptamos al Señor es que nuestro espíritu, que dentro de nosotros va a haber un cambio. ¿Ven? Y dentro de las situaciones que estemos viviendo a diario, diferentes situaciones que estemos viviendo, podemos superarlas a través del poder y el amor de Cristo. El Señor nos dio amor, poder y dominio propio, así que tenemos que ejercerlo. Vamos a estar orando. Ahora, para terminar rapidito, vamos a estar y le pedimos que nos mantenga en oración por nuestro hermano Jorge Cortés, por nuestro hermano Rafael, el esposo de Leo, por fortaleza, Lorena por fortaleza, María Elena, por Lisa, Fautino. Estuve hoy con ellos compartiendo hasta las 5 de la tarde, me reí, me gocé un montón. Fautino de verdad que es una bendición. Dios lo guarde y le añada días de vida que él pueda sobrellevarlo, ¿verdad? Y vamos a estar orando por Laura, por Marisol, y vamos a estar orando por todo, pero más que orar, agradecer, porque nosotros creemos que todo va a estar bien, por Carmen Aponte, como dije al principio. Así que damos gloria al Señor, te damos honra, Señor, te agradecemos este tiempo contigo, Señor, agradecemos tu palabra, Señor. Gracias por darme la oportunidad de llevar este estudio, Señor. Te quiero pedir por todas estas personas que he mencionado, Señor. Sé tú glorificándote en ellas. Nosotros creemos que todo va a estar bien, porque a los que aman a Dios todo obra para bien. En el nombre de Jesús nos despedimos, le damos gloria y honra. Y a ustedes allá a través de las redes sociales, muchas bendiciones. Recuerden que estamos para servirle en calle 27 WK13 en Santa Juanita, Bayamón, Pastor Jorge Ortiz y Pastora Wanda Meléndez. Dios les bendiga y Dios les guarde.